¿Estás preparado para lo que va a pasar cuando tu mujer cumpla los 40? No lo estás. Nadie lo está. No importa cuánto la ames ni cuánto creas conocerla. Hay algo que cambiará y no podrás evitarlo. Llega sin aviso, como una grieta silenciosa. Un día te mira diferente y no sabes por qué. No es desamor, es algo más profundo, una reconfiguración invisible. Su mente empieza a rebelarse contra el tiempo. Su reflejo deja de ser un aliado y se convierte en un juez. Empieza a buscar validación sin querer, no de ti, sino del mundo. De las miradas, de los gestos, de los me gusta. No por vanidad, sino por miedo. Miedo a no ser vista, a desaparecer, a volverse invisible. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en el espejo de todo lo que la ata, en el símbolo de su rutina, en el testigo de su declive percibido. No porque te odie, sino porque su mente la empuja a recordarse viva, aunque sea en otra piel. Y cuando eso ocurra, no lo entenderás. Pensarás que todo va bien, hasta que un día sientas que ella ya no está. No físicamente, sino emocionalmente. Y lo más inquietante es que nada de esto será culpa tuya. Es un proceso biológico, psicológico y brutal que muy pocos hombres logran ver a tiempo. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender lo que realmente está pasando en su mente, las señales que nadie te enseñó a reconocer y, sobre todo, cómo protegerte antes de que la reconfiguración empiece a destruir lo que construiste durante años. Hay algo que nadie te dice sobre esa transformación. No ocurre de golpe, sino en pequeñas dosis de distancia. Empieza con el silencio. Un silencio distinto, más denso, más frío. Antes te hablaba de todo. Ahora calla. No porque no tenga nada que decir, sino porque está aprendiendo a decirse las cosas a sí misma. En ese proceso, el mundo interior de una mujer se expande de una forma que asusta. Empieza a mirar su vida como si no fuera suya, a analizar cada decisión que tomó bajo la lupa de la madurez. ¿Por qué renunció a aquello? ¿Por qué aguantó tanto? ¿En qué momento dejó de ser protagonista de su propia historia? Y esas preguntas son dinamita emocional. Mientras tú crees que solo está más pensativa, ella está haciendo inventario de su vida. Y cuando una mujer hace inventario, lo pesa todo. Los años invertidos, los sueños sacrificados, las promesas rotas. No por rencor, sino por supervivencia. Porque su cerebro empieza a cambiar de prioridades y lo que antes la llenaba ahora le parece un decorado vacío. El amor deja de ser refugio y empieza a parecer rutina. Y ese es el punto más peligroso. Porque cuando el amor se vuelve predecible, la mente busca estímulo en otra parte, no necesariamente en otra persona, sino en otra sensación. La emoción de sentirse deseada, la adrenalina de lo incierto. Ahí entra el papel invisible del entorno. Las redes sociales se convierten en su nuevo campo de validación. No lo admitirá, pero cada publicación, cada foto, cada reacción es una pequeña dosis de dopamina que le recuerda que aún puede provocar. Y cuando esa sensación empieza a sustituir lo que antes encontraba en casa, el equilibrio emocional se resquebraja. No es que quiera reemplazarte, es que necesita comprobar que sigue viva en un mundo que mide el valor por la atención que recibes. Y ese veneno, el de la comparación constante, corroe incluso las mentes más fuertes. Lo más inquietante es que el cambio no siempre se nota en gestos visibles. A veces ocurre en detalles tan pequeños que los pasas por alto. Empieza a dormir del otro lado de la cama, cambia su perfume, se ríe diferente o simplemente te escucha sin realmente oírte. Son microdesconexiones, casi imperceptibles, pero acumulativas. Y cuando la distancia se vuelve costumbre, el regreso ya no es natural. Lo intenta, sí,
pero algo en su interior le dice que ya no puede volver a ser la misma. Aquí es donde muchos hombres fallan. Intentan arreglar el problema con lógica. Pero esto no es un problema de lógica. Es un proceso emocional profundamente irracional. No se trata de lo que le das, sino de lo que ella ya no siente. Puedes ofrecerle seguridad, pero la seguridad no alimenta el alma. Lo que busca en ese momento no es estabilidad, sino intensidad. Quiere volver a sentir algo impredecible, algo que la saque del letargo de lo conocido. Y lo más cruel de todo es que no siempre lo busca afuera. A veces lo busca dentro, pero no lo encuentra. Y cuando una mujer no encuentra intensidad en su interior, el mundo se convierte en una invitación. Cada conversación, cada gesto amable, cada mirada curiosa, se transforma en un recordatorio de que aún puede despertar interés. No es infidelidad, es reafirmación. Pero esa reafirmación, repetida en silencio, puede ser el principio del fin. Porque cuanto más se acostumbra a buscar fuera lo que antes encontraba dentro, más difícil le resulta volver. No es que te haya dejado de amar, es que está aprendiendo a amarse a sí misma por primera vez, y ese aprendizaje suele cobrarse víctimas. Cuando una mujer que ha pasado años siendo sostén, madre, compañera, cuidadora, de pronto se mira al espejo y se da cuenta de que ha desaparecido detrás de todos esos roles, el deseo de reencontrarse se vuelve una obsesión. Y ese reencuentro no siempre incluye al hombre que estuvo a su lado. Y aquí viene la verdad más incómoda. No puedes detener ese proceso, pero puedes entenderlo. Porque la mayoría de los hombres no pierden a su mujer por otro hombre. La pierden por una versión de ella misma que llevaba demasiado tiempo dormida. Cuando despierta, busca sentido. Y si no lo encuentra contigo, lo buscará en otro lugar. No por maldad, sino por instinto. El paso de los 40 no es solo un número, es un portal psicológico. El cuerpo cambia, sí, pero el alma también. Se vuelve más selectiva, más consciente, más exigente. Y mientras tú intentas mantener la calma, ella empieza a cuestionar todo lo que creía fijo. Lo que antes era certeza, ahora es duda. Lo que antes era rutina, ahora se siente como cárcel. Y cada día que pasa, la distancia entre la mujer que fue y la que está emergiendo se hace más grande. Y ahí está la paradoja. Tú sigues amando a la mujer que conociste, pero ella ya no existe. Frente a ti hay otra persona, con los mismos ojos, la misma voz, pero una mente completamente distinta. Y si no aprendes a conocerla de nuevo, la perderás sin siquiera saber en qué momento empezó a irse. Porque la reconfiguración femenina no se ve, se siente. Y cuando finalmente la sientes, ya ha cambiado demasiado. Pero hay algo más, algo que muy pocos entienden. Esta crisis no solo la transforma a ella, también puede transformarte a ti, si sabes mirar con la mente fría y el corazón abierto. Al final de este vídeo, vas a entender cómo este proceso, que parece una amenaza, puede convertirse en una oportunidad. No para controlarla, sino para entender la psicología que hay detrás del deseo, del miedo y del renacimiento. Porque cuando una mujer cruza los 40, no desaparece, se reinventa. Y si no sabes acompañar esa reinvención, te quedarás atrapado en el recuerdo de quién fue, mientras ella ya está viviendo otra vida, incluso aunque siga bajo el mismo techo. Y lo más perturbador de todo esto es que, mientras tú intentas descifrarla, ella empieza a sentir algo que no sabe cómo manejar. Una mezcla entre culpa y liberación. Culpa por cuestionar lo que construyó y liberación por atreverse a hacerlo. Es una batalla interna entre la mujer que fue y la que está emergiendo. Pero lo que no imaginas es que, detrás de esa lucha silenciosa,
Hay algo más oscuro, una voz que le susurra que el tiempo se acaba. No lo dice en voz alta, pero lo siente en cada espejo, en cada cumpleaños, en cada fotografía antigua que aparece en su móvil. No es vanidad, es miedo. El miedo más humano y más silenciado, el de dejar de ser deseada. En ese punto, su mente empieza a distorsionar la realidad. No lo hace a propósito, no lo controla. Empieza a ver el amor como una rutina predecible y el deseo como un recurso escaso. Empieza a pensar que la emoción que siente en su pecho cuando alguien la mira, aunque sea por accidente, es una señal de que aún está viva. Y eso, sin darse cuenta, puede arrastrarla a decisiones que jamás habría tomado. Porque cuando una mujer siente que su tiempo emocional se agota, el cerebro entra en modo supervivencia. Y la supervivencia emocional es peligrosa, porque no busca lógica, busca impacto. Y aquí entra algo que pocos hombres comprenden. La seducción no es lo que la atrae, es lo que la calma. Es el analgésico temporal que apaga la sensación de caducidad. No lo busca porque quiera reemplazarte, lo busca porque su mente necesita comprobar que sigue siendo visible en un mundo que se alimenta de juventud. Es brutal, pero es real. Y las redes, los filtros, las comparaciones constantes son gasolina en ese fuego. Cada vez que ve a otra mujer reinventándose, cada vez que escucha frases como «A los 40 empieza tu segunda juventud», su cerebro se activa. Empieza a creer que algo se le está escapando, que el reloj biológico no solo marca el paso del tiempo, sino el límite del deseo. Y ahí está el verdadero enemigo. No eres tú, no es otro hombre, no es siquiera la edad. Es la narrativa que el mundo ha construido sobre lo que una mujer vale cuando deja de ser joven. Una narrativa cruel, invisible, que le repite cada día que su valor depende de ser vista, admirada, deseada. Y lo más trágico es que esa narrativa se incrusta tan hondo que ni siquiera ella sabe distinguir si lo que siente es deseo real o miedo a desaparecer. Esa es la trampa. Perfecta. Confundir la necesidad de validación con la búsqueda de libertad. Tú la ves sonreír y crees que todo está bien. Pero detrás de esa sonrisa hay un torbellino de dudas. No te lo dirá porque ni siquiera sabe cómo explicarlo, cómo confesar que se siente ajena a su propio reflejo, cómo admitir que ya no sabe si lo que quiere es amor o redención. Ese es el punto donde muchos hombres pierden el control, porque intentan razonar con un corazón que ya no responde a la razón. Intentan retenerla con promesas, con palabras, con lógica. Pero cuando una mente entra en modo emocional, los argumentos se convierten en ruido. Y es entonces cuando empieza la desconexión final, la emocional. No hay discusiones, no hay gritos, no hay reproches. Solo un cansancio profundo. Te hablará con calma, pero ya no habrá fuego. Te mirará con ternura, pero sin deseo. Y tú sentirás que algo se ha roto, aunque no sepas qué. Intentarás recuperar lo que había, pero lo que había ya no existe. Ella está intentando reconstruirse desde cero, y tú formas parte de la etapa que está intentando superar. Es cruel, sí, pero también inevitable si no sabes actuar a tiempo. El mayor error de los hombres es creer que la estabilidad equivale a amor. No lo es. La estabilidad puede ser comodidad, rutina, incluso resignación. Pero el amor necesita movimiento, necesita misterio. Y cuando una mujer siente que lo ha perdido, su instinto no busca descanso, busca vértigo. No porque no te quiera, sino porque el cerebro humano, cuando se enfrenta al miedo a la pérdida del atractivo, necesita una descarga emocional para sobrevivir. Es química pura. Y esa química puede convertir a la persona más racional en alguien que cruza líneas que nunca pensó cruzar.
Pero hay algo que nadie te dice. Este proceso, si lo entiendes, también puede salvarte. Porque si sabes leer las señales, puedes convertirte en parte de su renacimiento, no en su recuerdo. Una mujer que atraviesa esta etapa no busca ser controlada, busca ser comprendida. Quiere sentir que alguien la ve sin juzgarla, que su vulnerabilidad no la hace menos, sino más real. Si tú logras ofrecerle eso, el vínculo puede volverse más fuerte que nunca. Pero si la ignoras, si la ridiculizas o la tratas como si estuviera exagerando, lo perderás todo. Porque en ese instante, su mente registrará una verdad simple. No la entiendes. Y una mujer que siente que no la entienden, busca otro lugar donde sí la entiendan. Lo más curioso es que esta crisis no solo cambia su relación contigo, también cambia su relación con el mundo. Empieza a mirar a sus amigas de otra manera, a cuestionar sus conversaciones, a reevaluar lo que la sociedad le vendió como éxito. Se da cuenta de que gran parte de su vida estuvo dedicada a encajar, no a ser. Y ese descubrimiento es devastador, pero también la impulsa a algo, a rebelarse. No contra ti, sino contra el papel que el mundo le impuso. Y ahí está tu oportunidad. Porque cuando una mujer se rebela, necesita un testigo, no un juez. Si logras ser ese testigo, si entiendes que lo que está ocurriendo no es una traición, sino un renacimiento, puedes atravesar con ella la tormenta. Pero si lo tomas como una ofensa personal, te quedarás atrapado en el papel del enemigo. Porque al final, esta historia no va de pérdida, va de evolución, de cómo el miedo a desaparecer puede convertirse en el impulso más poderoso para reconstruirse. Y si tienes la inteligencia emocional suficiente para verlo, comprenderás que lo que parece una amenaza, en realidad es una segunda oportunidad. Una oportunidad para amar de otra manera, para conectar sin máscaras, para entender lo que de verdad significa estar al lado de alguien cuando el cuerpo cambia, pero el alma sigue buscando sentido. El reloj no es el enemigo, el silencio sí. Y si no aprendes a escuchar lo que ese silencio esconde, un día te despertarás y ella ya no estará, ni en cuerpo ni en espíritu. Pero si sabes escuchar, si sabes ver más allá del miedo, entonces entenderás la verdad que muy pocos hombres descubren a tiempo, que la crisis no destruye, solo revela quién está preparado para permanecer cuando la ilusión se derrumba y empieza la verdad. Y cuando esa verdad aparece, todo cambia, porque ya no estás frente a la mujer que conociste, sino frente a una versión que ha visto demasiado, sentido demasiado y callado aún más. Y aquí viene lo que pocos se atreven a decir. Esa nueva versión puede llegar a ser más peligrosa, más fascinante y más impredecible que nunca. Porque cuando una mujer se da cuenta de que ya no necesita agradar, su poder se vuelve aterrador. Ya no busca aprobación, busca propósito. Ya no espera que la veas. Ahora es ella quien decide cuándo mostrarse y cuándo desaparecer. Y si no entiendes ese cambio, lo confundirás con frialdad, cuando en realidad es independencia emocional. En ese punto, su mente entra en un terreno nuevo, la introspección radical. Empieza a recordar quién era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Vuelve mentalmente a los veintitantos, a los sueños que abandonó, a las promesas que hizo y no cumplió. Se pregunta si su vida actual es una elección o una consecuencia. Y esa pregunta, que parece inofensiva, es la que cambia todo. Porque cuando alguien empieza a cuestionar la raíz de su historia, cualquier rama puede romperse. Tú puedes notarlo. Lo percibes en cómo te mira, en cómo cambia de tema cuando hablas del futuro, en cómo parece ausente incluso cuando sonríe. No está pensando en otro hombre, está pensando en otra vida.
Una vida donde quizá no tenga que rendir cuentas, ni demostrar que es fuerte, ni seguir cumpliendo un papel que ya no le representa. Y tú, si no sabes leer entre líneas, creerás que es simple aburrimiento. Pero lo que ocurre en su cabeza es mucho más profundo. Está procesando años de carga emocional, expectativas, renuncias y silencios. Y ese proceso tiene un precio: el desapego. El desapego femenino no es una reacción impulsiva. Es una transición silenciosa, casi quirúrgica. No deja señales evidentes, no avisa. Un día simplemente despierta y ya no siente lo mismo. No odia, no ama, solo está vacía. Pero esa aparente calma es lo más peligroso, porque detrás de esa serenidad hay una decisión tomada. Cuando una mujer se apaga emocionalmente, no hay discusión que la reactive. Y es ahí cuando el hombre entra en pánico, intenta rescatar lo que ya no está, pero lo hace desde el miedo, no desde la comprensión. Y el miedo, cuando se mezcla con el amor, destruye todo. Lo que nadie te enseña es que las emociones femeninas funcionan como una espiral. Mientras más profundo baja, más cambia. Y en ese descenso puede descubrir una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Deja de justificarse, deja de pedir perdón por sentirse distinta, empieza a priorizarse. Y ese acto, que debería ser natural, lo interpreta el entorno como egoísmo. Pero no lo es. Es el despertar de alguien que durante décadas vivió para los demás. Y entonces ocurre algo fascinante. Mientras el mundo cree que está en crisis, ella empieza a renacer. Se inscribe en un curso, cambia su rutina, empieza a cuidar su cuerpo de otra manera, a leer cosas nuevas, a buscar silencio. Ya no huye del tiempo, ahora lo observa. Y tú, si la miras bien, verás que hay algo distinto en su forma de estar presente. Ya no busca agradar, busca entender. Y ese cambio interior puede ser el inicio de su libertad o el final de tu relación. Todo depende de si sabes adaptarte a su nuevo lenguaje emocional. Porque este punto no va de conservarla, va de evolucionar con ella. El hombre que intenta mantener las cosas como eran, está condenado a perder. Porque ella ya no quiere lo que era, quiere descubrir lo que puede ser. Y si no la acompañas, se irá, no físicamente al principio, sino emocionalmente. Y cuando alguien se va por dentro, el cuerpo es lo último que abandona. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el amor maduro es sinónimo de calma, pero en realidad es fuego controlado. La pasión no muere con los años, muere con la indiferencia. Si no sabes reinventar la forma en la que la deseas, ella buscará en su imaginación lo que no encuentra en la realidad. No para traicionarte, sino para recordar cómo se siente estar viva. Porque en el fondo, eso es lo que todo ser humano busca, sentirse vivo. Y cuando la rutina, las responsabilidades y el paso del tiempo apagan esa sensación, la mente empieza a buscar chispas donde antes había fuego. Puede ser una conversación con un desconocido, un recuerdo de juventud, una fantasía que nunca se cumplió. No importa el origen, importa la emoción. Esa emoción se convierte en oxígeno. Y si no la encuentra contigo, la buscará en el aire. Pero hay algo que los hombres aún pueden hacer, algo que casi nadie intenta: dejar de ver esa crisis como una amenaza y empezar a verla como un lenguaje. La reconfiguración no es destrucción, es comunicación. Es su manera de decirte: ya no quiero sobrevivir, quiero sentir. Y si eres capaz de escuchar ese mensaje sin ego, sin miedo y sin intentar corregirla, puedes entrar en un terreno nuevo, donde el vínculo ya no se sostiene por la costumbre, sino por la elección consciente. Porque al final, la verdadera pregunta no es por qué cambia, sino si tú serás capaz de cambiar con ella. Porque lo que viene después de los 40 no es el fin de una historia. Es el comienzo de una etapa donde la autenticidad
reemplaza la ilusión. Y los que no entienden esto se quedan atrapados en la nostalgia, intentando resucitar algo que ya fue. Pero los que lo comprenden, los que se atreven a mirar el miedo de frente, descubren algo que nadie espera, que detrás de esa crisis hay una oportunidad de conexión más real, más intensa, más humana. Porque cuando una mujer deja de necesitar la aprobación del mundo, es cuando por fin está lista para amar sin miedo. Y si tú sabes estar ahí, sin exigir, sin controlar, sin intentar ser su salvador, podrás ver algo que pocos hombres llegan a ver: el renacimiento de una mente libre, el resurgir de una identidad, el despertar de una fuerza que no destruye, solo transforma.